Seguidamente nos va a hablar el doctor Luis Caro. Él es actual presidente electo de FAER y es director general de EGEDIP, sobre la resolución endoscópica de complicaciones postquirúrgicas. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y realmente es una satisfacción encarar este tema que lo empezamos hace un tiempo atrás, cuando algún grupo de bariátrica me vino a comentar que tenía que sumar a su grupo, a su equipo interdisciplinario, un gastroenterólogo y un endoscopista para la medicina bariátrica. La verdad que me quedé pensando y preguntándome qué era la medicina bariátrica, si iba a ser casa submarina o una cosa por el estilo, algo de bariátrico, no tenía la menor idea, hasta que hasta que empezamos en este tema. Al principio nos llamaban para tratar de averiguar a ver si tenían o no Helicobacter pylori, si tenían un cáncer gástrico que podían llegar a pasarse por encima, y después realmente me empezó a entusiasmar mucho más porque empezamos a tratar de ayudar dentro de lo posible con la endoscopía algunas complicaciones que se podían llegar a ver. En realidad, como dice ahí, para empezar a darnos ya la mano, no hay fracasos quirúrgicos sino una inadecuada respuesta del paciente. Y de esa manera empezamos a saber, no vamos a ahondar sobre esto, ya se habló bastante, pero sí realmente es una enfermedad endémica y que se está llevando muchos millones de dólares en el mundo, no solamente por la obesidad, sino por las enfermedades que esto conlleva. Esto es lo histórico que ya se comentó y básicamente hoy por hoy, como decía el doctor recién, nos estamos manejando básicamente dentro de la endoscopía, en las complicaciones bariátricas, básicamente en muy pocos temas. Uno, el que nos deja la banda gástrica erosionada, el otro, el bypass, que generalmente consiste en la estenosis de la anastomosis, y ahora con el advenimiento del sleeve o la manga gástrica, estamos teniendo cada vez más fístulas que resolver. Entonces, en la endoscopía bariátrica puede ser la precirugía y diagnóstico de patologías previas o postquirúrgicas, y entonces ahí hablamos de las complicaciones. Y en general cuando aparecen los síntomas de alarma, y los síntomas de alarma son todos estos, ¿no? Las náuseas, vómitos, disfagia, dolor, reflujo, diarrea. Cuando aparece anemia y aparece reganancia de peso y con todos los otros síntomas, hay que empezar a hacerse la pregunta de qué está pasando en la cirugía de este paciente. Rápidamente lo que vamos a mencionar es la agenda que voy a encarar hoy, y lo primero que empezamos a rescatar es el besoar. Besoar, ¿qué es esto? Y que no es otra cosa que a veces son como bolas calcificadas de secalbún, que es un alimento que a veces no, generalmente se acompaña a estos pacientes, y cuando la estenosis o la alteración en la evacuación gástrica se produce, es lo que tenemos que ir a buscar y a rescatar. El secalbún es lo más común, pero también es cierto que cuando esto se estenosa, cualquier alimento queda impactado en el pouch gástrico. La migración de la banda gástrica, la migración de esta banda, a diferencia de lo que es la erosión, es la migración propiamente dicho, es cuando desciende la banda gástrica, y la endoscopía, como en una seriedad gastrodenal, puede llegar a identificar este problema. Y la erosión, que dice ahí entre el 9 y el 11%, realmente empiezan con este tipo de sintomatología, de dolor, de disfagia, reganancia de peso. En general, esto es, como vemos ahí, está descendido la banda, y la radiografía lo está mostrando. Generalmente se produce en el 2% de las bandas, y comentamos con esa sintomatología, básicamente con náuseas, vómitos, reflujo, y uno cuando hace una endoscopía generalmente tiene una esofagitis marcadísima, este tipo de pacientes.
Y la erosión es esto, cuando se erosiona se penetra dentro del estómago, ese es el fondo gástrico, como ustedes ven, y con materiales como estos, que son los que proveen las casas de venta de balones, que esto sería lo ortodoxo. Nosotros realmente ya nos estamos manejando con algo similar a eso, en lugar de utilizar el extractor de Soendra o el que trae la casa matriz, que es el que vende los colocadores de balones. Nosotros ya lo estamos haciendo con tensores de alambre de campo y utilizamos hilos guías que ya se descartan, o cebras, o los hilos de ERCP, de colangiografía, y como funda utilizamos, ya no esto porque realmente es muy caro, utilizamos la funda de los frenos de bicicletas como el Shimano. Esto es en honor al doctor Claudio Navarrete. Bueno, y esto es simplemente, vamos a ver si lo podemos pasar rápido y lo vamos arrastrando. Es la banda gástrica que está ahí erosionada entonces en este costado, y este es un hilo guía o un hilo de alambre, un catwire o un cebra, que se pasa y se va a buscar con una anza de polipectomía para envolver entonces esa banda ahí erosionada. Una vez retirado fuera del paciente, ahí estamos nivelando, tratar de nivelar lo más que se pueda las dos puntas del alambre o del hilo guía, y una vez que lo tenemos afuera lo enfundamos con ese freno de mano o con lo que fuere, pero es una camisa de acero, y ahí estamos progresando hasta llegar a la banda gástrica. Hacemos tope. En general es de buena práctica hacer un U-turn o dar vuelta y en J y mirar a ver cómo se está ajustando la banda, si se está ajustando prolijamente y no estamos tomando mucosa gástrica, que nos pasó en una de las primeras bandas, y les aseguro que es bastante desagradable tener que cortar y suspender el estudio por la hemorragia y ir a rescatarle a la semana. Ahí vemos cómo se ajusta, y con un torniquete desde afuera se empieza entonces a ajustar el alambre hasta lograr esto, que se corte, y uno va luego a buscarlo con una ansa de polipectomía, y como tiene toda una reacción inflamatoria crónica atrás, realmente no pasa nada. En este póster que pusimos en el 2012, hoy ya son 26 las bandas gástricas rescatadas. Fíjense que tuvimos 21 rescates extraídas en un solo tiempo y 2 en un segundo tiempo. Una pertenecía porque después de sacar el port de la piel, porque todas estas bandas tienen un port que va ajustando y desajustando, uno de los pacientes vino ya sin el port, por eso no teníamos el cirujano en el quirófano, y nos había comentado que le había hecho una aplicatura y lo había dejado libre. Bueno, no, le había hecho una aplicatura, lo había puesto en aponeurosis, y nosotros tirábamos de la banda y se nos venía el paciente como veíamos un día el abdomen. Ese cirujano no está más dentro de mi lista de amigos. Y el otro fue el sangrado que acabo de comentar. La verdad que no fue una hemorragia que se dio por suerte sola, espontáneamente, y tuvimos también un enfisema subcutáneo que lo importante en este tipo de situaciones es tratar de drenarlo rápidamente, y realmente la paciente se fue al día siguiente. Generalmente cuando hacemos el corte de banda es ambulatorio, a las 3 o 4 horas el paciente se va cuando está estable. Bueno, úlceras de anastomosis, esto también se puede ver con cierta habitualidad o no, depende de los grupos. Fíjense que ahí va del 1 al 35%, realmente es importante. Aparece antes de los 6 meses, y porque es precoz. Esto no sabemos si es un trastorno vascular o un tema de técnica, pero cuando aparecen entonces con hemorragias digestivas que realmente a veces son muy sintomáticas y otras veces asintomáticas. Generalmente se asocian a la ingesta de AINES o al fumador. Y esto es de lenta resolución, y raramente hay una hemorragia digestiva aguda, alta, muy importante. Bueno, ahí vemos entonces algunas úlceras, y esto simplemente lo vamos a acercar, lo vamos a apurar un poquitito.
como para ver que a veces las úlceras que aparecen son, bueno, son importantes. Lo dejamos ahí, no quiero arrancar. Era solamente una esclerosis de un vaso visible. Estenosis de anastomosis gastrojejunal, esto es bastante frecuente. En realidad, hoy por hoy, en un paper que escribimos, que ahora vamos a mostrar, que es este, y que lo presentamos en Digestive Disease and Science en el 2008, concluimos que en 111 pacientes, casi 200 dilataciones en esos 111 pacientes, generalmente ocurre entre el primer y el tercer mes. El más precoz fue una afagia aguda a las 72 horas que nos munimos de paciencia y un poco de taquicardia y fuimos a dilatarlo. Generalmente decimos en la conclusión de este paper que prácticamente no es una complicación o no debería tratarse como una complicación a veces, sino como terminar de ajustar o calibrar la anastomosis. La verdad que nosotros preferimos una estenosis a una anastomosis muy amplia porque es más difícil de resolver. En nuestra serie el 72% se dilataron a 12 milímetros y el 26% tuvieron úlceras asociadas, que muy probablemente hayan también sido la causa de una estenosis por edema y por la úlcera. Y otro tanto tuvieron un 1.5 complicaciones menores. Ninguno requirió cirugía y la dilatación que hacemos simplemente es para comentar que preferimos utilizar los balones hidroneumáticos con hilo guía, en general para los gastroenterólogos, no para cirujanos, pero para los gastroenterólogos. Les quiero comentar que detrás de esa estenosis hay una especie de espolón donde entonces va una asa aferente para un lado y un muñón o una asa ciega del otro. Y en el medio, generalmente está en el medio, hay un espolón y la única complicación que tuvimos en estos casos fue en una curva de aprendizaje de un fellow que entró sin el hilo guía, es decir, sin el proceso, como decía hoy el amigo Claudio, sin entrar por proceso, por poner el hilo, hizo una microperforación en el espolón. Una vez que se dilató, se pasa y se hace una revisión de qué está pasando del otro lado. La reganancia de peso, bueno, en la reganancia de peso lo más frecuente es que esto puede ser o una fístula o una dilatación del ostoma. La verdad es que esto es lo que no queremos ver, es un ostoma de más de 30 milímetros, que es más difícil de hacer el tratamiento, que puede ser con escleroterapia. Las veces que yo lo quise hacer con el morrubato, la verdad que la resolución fue bastante pobre. Inyección de siliconas, no tengo experiencia al respecto. Sutura endoscópica, tampoco tenemos experiencia. Y sí tenemos experiencia con argón, que también es bastante pobre la resolución. Lo tuvimos que hacer en los pacientes en sesiones de 3 a 7 sesiones de argón para ir tratando de achicar esa boca. Y para ir concluyendo, la fístula postquirúrgica, bueno, esto es del 1 al 6%, en general se acompañan entonces con fiebre, con náuseas, con dolor y vómitos. Cuando empieza con esto, en general el cirujano se empieza a poner un poco nervioso y primero tratan de solucionarlo con sondas nasogástricas, con dieta y en ayuna. El único comentario que hago, no sé, que no hay muchos cirujanos, pero cuanto antes nos envíen al endoscopista para resolver la fístula, les aseguro que es mucho más fácil y más rápido que cuando ya está fibrosado, tiene un camino epitelizado. En general, los dos mecanismos que nosotros utilizamos para el tratamiento es con Tisucol o con Surgisis. Tisucol es un glue, es un pegamento que es a través de una aguja de doble canal se inyecta una solución que se prepara en el momento y se coloca siempre y cuando la fístula sea corta. Se elige realmente con qué vamos a tratar, y en caso de que sea el trayecto corto, el Tisucol nos da bastante buenos resultados y
una vez que se coloca ese líquido que se fragúa rápidamente, en general colocamos 1 o 2 clips, no para cerrar la fístula, sino para sujetar el tissue call. Y arriba de ese tissue call, cuando es una fístula muy prolongada o muy crónica, optamos también por un stent para concluir. Generalmente estamos viendo más en mangas, que estaba comentando, más que en el bypass, y esto cuando hay una fístula que generalmente está en el margen izquierdo y subcardial, siempre hay que ir a ver qué pasa en el ángulo de His, porque por lo general búsquenlo, hay una estenosis o relativa o una estenosis franca, y eso es lo que hay que dilatar, ya sea con balones de 20 milímetros, si la manga es estrecha, de 18 o 20 milímetros, generalmente es como calibran los cirujanos, y si es un poco más distal, y entonces es en el antro donde no hay ninguna sutura, el cirujano no intervino en el antro, generalmente cuando hay alguna alteración y ya es vascular, hay que dilatarlo hasta con balón de acalasia, porque si no dilatamos arriba, dejamos un sector de alta presión y por más que esto se cierre, se va a volver a abrir. Y esto es lo que hay que evitar, generalmente esa es la porción donde lo encontramos, y este es el sitio donde particularmente tenemos que actuar para tratar de disolver o resolver ese reloj de arena. Bueno, estos son pacientes que hemos tenido, y abajo estamos dilatando. Esto es como se ve radiológicamente la manga, y las fístulas o las fugas cuando aparecen. En general, esto puede ser el tratamiento precisamente por pérdidas, se producen sepsis, son pacientes que se pueden complicar. Nunca cerrar la fístula si el paciente no está drenado en forma percutánea, porque también vamos al fracaso, y generalmente entonces vienen con drenaje y con antibióticos, y por supuesto el nutricionista al lado nuestro, o al lado del paciente, de manera incondicional. Esto es lo que utilizamos, entonces es tissue call, Surgisis stent, y esto es para mostrar la tissue colera, es un neologismo, donde se bate entonces el líquido, se junta por un duplo cat, es un catéter con doble luz, y se coloca a través de la fístula. Nuestra experiencia de 13 bypass y 2 slip en 5 años en ese momento, ahora triplicamos las fístulas del slip, es decir que estamos en 6 y el bypass queda ahí todavía. Hemos visto que en la mayoría de los casos, en el 80% con una sola sesión anduvo en 11 pacientes y 2 sesiones en 1. El Surgisis es un elemento acelular, es como una plancha donde nosotros lo cortamos. El paper original dice que había que remojarlo 5 minutos y después ponerlo, se hace un enchastre, es gomoso, funciona mucho mejor como viene, que parece un tejido muy duro, y en general lo cortamos en 2 milímetros con 2 o 3 centímetros de largo, lo doblamos y lo llevamos. En la experiencia nuestra, bueno, como decíamos, en una sola sesión fue en 13 pacientes y 3 sesiones en un paciente que fue bastante rebelde. Y el stent, que es un aliado casi incondicional, stent que son de plásticos, que son estos antiguos de la Casa Roya, ahora está comprado. La verdad que particularmente a mí este tipo de stent mucho no me entusiasmaba, tenía mucho, migraba demasiado y a veces hacía mucha reacción hiperplásica. La verdad que en la experiencia que voy a contar ahora, nosotros estamos utilizando Plastimed, que es un stent nacional que tiene doble cobertura de plástico, y hemos puesto, bueno, también ahí hay una sumatoria de cáustico, pero en la bariátrica fueron 14 pacientes bariátricos donde no tuvimos migraciones. Es interesante también, en caso de que sea bariátrica y que sea se trate de un paciente con un slip, saber bien en qué situación estamos entrando, porque hay veces que vamos a ver directamente el paciente de entrada ya preparar y con un stent, que lo interesante de esta casa es que lo hacen a medida. Hay que ver y hablar bien con el cirujano si es de 20, de 18, de 25 milímetros la calibración.
Promedio se extrae en 5 semanas, 4 semanas de mínimo y de máximo 8 semanas. En un paciente lo dejamos 8 semanas. Me arrepiento todavía de las 8 semanas porque lo estuve dilatando durante en 4 sesiones por la gran reacción hiperplásica que tenía. Pero bueno, como se trabaja en equipo, uno tiene que escuchar también a lo que nos rodean, y a veces cuando lo escuchamos pasa esto. Esto es, por último, es el cierre de una fístula, un poco completa. Me parece que me están mirando por el tiempo que nos queda poco, pero bueno, ahí tenemos el escape, cómo es el slip, cómo está puesto el vario bien alineado. Ahí estamos viendo la fístula, cómo se abre el orificio que quiere ser vedette, y en general el tratamiento que hacemos en las fístulas es o le pasamos cepillo o Gold Probe o una ansa de polipectomía, o si tenemos plata y tenemos el argón, con argón, y queda elegante y queda fino. Pero en realidad nuestra mayoría de los pacientes fueron tratados así, con cepillo o con pinza de biopsia o con lo que tengamos que pueda producir sangre. Ahí pusimos entonces, en ese caso fue Tisucol, ponemos el clip, como dije, no para cerrar la fístula, sino para sujetar y que no se vaya por alta presión, no vaya a salir el Tisucol a la luz. Bueno, este video sigue un poquitito más porque hay otro caso con argón, pero seguimos un poquitito adelante. Nuestra experiencia es de 21 fístulas en bariátricas, 16 en bypassing con slip, como decíamos, y hemos cerrado realmente en el 80% de los casos. 2 casos tuvieron que ir a cirugía. Y por último, esto es el último advenimiento que realmente nos está dando una mano importantísima, el Ovesco Overscope, que es un clip que se carga en el endoscopio, como estamos viendo ahí, y realmente es interesante. Esto dura 1 minuto 55 segundos exactamente, que es para mostrar cuando vemos entonces la fístula, ahí también cómo se presenta. También le hacemos todo el tratamiento de avivar los bordes, no solamente los bordes, sino el canal, todo lo que podamos, independientemente de si queremos investigar el trayecto, le ponemos IPACE o demás. Eso ya es parte de una técnica un poco más, para explicarlo un poco más, si no hay que explicar una técnica una por una. Ahí estamos, como decíamos, avivando con argón. Ahí estamos poniendo el Surgisis para mostrar cómo lo llevamos a la fístula y al trayecto fistuloso, lo ponemos. Y una vez que pusimos eso, en esta paciente les cuento que hicimos absolutamente todo lo que teníamos a mano, porque tenía 1 año y 2 operaciones, y así que no podíamos fracasar, y era una chica que no quería anestesiarse nunca más. Así que afrontamos, ahí estábamos cargando el Ovesco, y entramos, ahí vemos entonces la fístula. A través de la fístula colocamos una especie de anclaje, anchor, y se abre como si fueran anzuelos, y una vez que se ancla de adentro, se tracciona, se succiona, se progresa con el endoscopio y se larga el Ovesco definitivamente. Y esto simplemente quería comentar que es una nueva práctica quirúrgica, la verdad que es para llamar la atención a los cirujanos. No sé, nosotros estamos viendo, vimos 3 o 4 de estos pacientes, que es la banda gástrica más una gastric plication, es una cosa híbrida que produce una estenosis que es bastante difícil de dilatar si no es con un balón de acalasia. Bueno, y la coledocolitiasis, para terminar, que es la litiasis, que es una complicación frecuente después del bypass, y hay que entrar o por gastrostomía, como está acá a la derecha, o bien con un enteroscopio y hacer una papilotomía de manera casi prógrada, pero que la verdad que no es demasiado interesante. Los desafíos es comprender mecanismos de acción de las complicaciones posquirúrgicas, mayor trabajo interdisciplinario, como decíamos, entre endoscopistas y cirujanos, una evolución de efectividad a largo plazo, y ojalá identificar las subpoblaciones que se benefician realmente con algún método de estos en forma particular. Bueno, muchas gracias.